Dicen que los narcisistas superan rápido, que apenas se cierra la puerta ya están con alguien más, que no sienten, que no sufren, que no miran atrás. Pero lo cierto es que cuando te vas de verdad, cuando ya no hay retorno posible, cuando tu energía no está disponible ni como bronca ni como nostalgia, lo que ocurre en su mundo interno dista mucho de esa imagen de frialdad controlada, porque no es fuerza lo que muestran, es negación. Y lo que empieza a gestarse dentro de ese silencio no es paz, es un colapso, especialmente en un lugar donde no pueden escapar de sí mismos, el dormitorio. Ese espacio donde antes compartían cuerpo, palabras íntimas, gestos cotidianos, donde creían tener poder sobre ti, incluso en los momentos más vulnerables. Ese lugar, una vez vaciado de tu presencia, se convierte en escenario de una tormenta muda. No hay testigos, no hay reflejo, no hay público. Y lo que aparece entonces no es la libertad como imaginaban, sino el peso insoportable de su propia soledad. Esta no es una historia de lástima. No estamos aquí para sentir compasión por quien lastimó. Estamos aquí para mirar con honestidad lo que ocurre del otro lado de una decisión difícil pero valiente. Porque tú te fuiste, porque supiste reconocer que tu amor no podía curar una herida que no era tuya. Y porque, aunque el mundo diga que el narcisista sigue su vida, la verdad es que su vida, sin tu suministro emocional, entra en un estado de caos silencioso. No verás lágrimas, no verás súplicas honestas. Pero si pudieras escuchar el eco de ese cuarto vacío, lo que encontrarías no sería calma. Sería el murmullo insistente de una mente que ya no tiene a quién manipular, de un cuerpo que ya no tiene a quién poseer, de una identidad que sin público se desvanece. Y si la verdadera pregunta no es cómo siguen sin ti, sino qué les queda cuando ya no pueden usar tu presencia como anestesia. El dormitorio para muchas personas es un refugio, un lugar donde el cuerpo se relaja, donde los vínculos se vuelven piel, donde las palabras bajan el volumen y el silencio se vuelve cómplice. Pero para el narcisista, ese espacio tiene otra función, es un escenario. Ahí no se entrega, se representa, no se conecta, se domina. La intimidad no se vive como un encuentro, sino como un terreno de control disfrazado de cercanía. Por eso, cuando tú te vas no solo de la casa, sino del vínculo emocional, ese espacio deja de tener sentido. Lo que antes servía como tablero de juego, como territorio, donde reafirmar poder o buscar validación, ahora se convierte en una habitación vacía, silenciosa, insoportablemente silenciosa. Y es justo ahí donde comienza el verdadero tormento, porque ese cuarto que antes tenía tu olor, tus movimientos, tus palabras en la penumbra, ahora es testigo mudo de una ausencia que no se puede llenar con objetos ni cuerpos ajenos. El vacío no es solo físico, es simbólico, es psicológico. Y cada rincón se convierte en un espejo de lo que perdieron. No solo una pareja, perdieron su fuente de autoafirmación. Perdieron al espejo humano que sostenía su máscara día tras día. En ese espacio cerrado, donde la luz baja y no hay distracciones, se enfrentan consigo mismos y ese encuentro es brutal, porque ya no hay a quien culpar, ya no hay a quien seducir, ya no hay juego posible. Solo quedan ellos, con su mente, con sus pensamientos, con esa parte de sí que evitan a toda costa, porque saben que cuando la miran de frente se desmoronan. Y tú, que quizás en este momento te preguntas si de verdad te extrañan, si alguna vez valoraron lo que diste, necesitas saber esto. No te recuerdan desde el amor maduro, te recuerdan desde la necesidad, desde el dolor de no tener cómo anestesiar lo que sienten cuando están solos, y eso, por más crudo que suene, no es tu responsabilidad. Y si ese silencio que ahora habita el lugar donde antes te tenían
fuera el primer reflejo de una verdad que siempre estuvo ahí pero que solo ahora pueden oír, para quien ha vivido oculto detrás de máscaras, la soledad no es solo ausencia de compañía, es una amenaza directa a su existencia. Y cuando hablamos de un narcisista, ese momento en que finalmente se encuentran a solas, en plena madrugada, sin estímulos, sin validaciones, sin testigos, es aterrador. No por lo que hay, sino por lo que falta, por lo que nunca aprendieron a sostener por dentro. En ese cuarto, ahora frío y deshabitado, emerge un terror que pocas veces se nombra con claridad, el pánico existencial de estar solos con su propia conciencia. Para ti, tal vez ese silencio representa descanso, recuperación, paz, pero para ellos es vacío, es vértigo, es la imposibilidad de ocultarse de su propio reflejo interior, porque sin nadie que los observe, sin una energía externa que los alimente, se ven obligados a confrontar su realidad emocional más cruda. No hay nada ahí, y no es un nada poético. Es una experiencia de desintegración, un abismo interior que no saben cómo llenar sin la presencia de otro. No porque te amen, sino porque sin ti, sin tu atención, sin tu entrega emocional constante, sienten que dejan de existir. Este terror no se manifiesta como una película dramática, no hay gritos ni lágrimas visibles. A veces es solo una mirada fija al techo a las 3 de la mañana. A veces es un teléfono en la mano, recorriendo contactos antiguos, perfiles de redes sociales, tratando de encontrar una voz, una señal, algo que calme esa ansiedad de no sentirse nadie sin que alguien los mire. Pero lo más paradójico de este proceso es que aunque estén rodeados de gente, aunque conecten con otras personas, el sentimiento persiste, porque no es soledad física lo que sienten, es desconexión interna. Es la imposibilidad de encontrarse a sí mismos sin un espejo ajeno que los mantenga armados. Y si eso que ellos llaman soledad es en realidad su primera experiencia real de sí mismos, y no pueden soportarla, hay una herida que nunca se cierra porque nunca se mira. Y esa herida es el centro silencioso de todo narcisismo. No siempre se expresa en palabras, ni se muestra con gestos obvios, pero actúa como un hambre constante, como una carencia que empuja a buscar afuera lo que internamente no se sostiene. Por eso, cuando tú entraste en su vida, no fuiste simplemente una pareja, fuiste una anestesia emocional, una fuente de sentido, una presencia que mantenía a raya ese dolor que ellos no se atreven a nombrar. Pero cuando decides irte, cuando cortas la dinámica y ya no estás disponible para llenar ese vacío, ni con amor, ni con conflicto, ni con dudas, lo que reaparece con una fuerza abrumadora es esa herida original. Y entonces el dormitorio ya no es solo un lugar donde falta tu cuerpo, es el espacio donde vuelve a manifestarse sin filtros ese vacío emocional que nunca pudieron llenar con nada real. En ese estado, la mente del narcisista entra en un ciclo oscuro. Recuerda momentos contigo no como fueron, sino como deberían haber sido. Idealiza tus gestos, tus cuidados, tus palabras, pero no para valorarte, sino para reprocharse en silencio por haber destruido algo que en el fondo sabían que no sabían sostener. Es ahí donde aparece la contradicción. Te recuerdan con rabia, te extrañan con envidia, se odian por haberte perdido, pero no pueden asumir que fueron ellos quienes arruinaron lo que más necesitaban. Y esta es una de las pocas ocasiones en las que su imagen se resquebraja. En medio del silencio nocturno, la máscara cae. Ya no hay nadie a quien impresionar ni contra quien defenderse. Solo quedan ellos
con ese autorreproche difuso, con ese fastidio hacia sí mismos que ni siquiera pueden verbalizar, porque admitirlo implicaría renunciar a la fantasía de que siempre tienen la razón, y eso sería un golpe mortal a su frágil construcción de identidad. Y si ese recuerdo distorsionado que los atormenta no es un homenaje a tu amor, sino una sombra de lo que nunca supieron cuidar, no todos los vacíos se llenan con silencio. Algunos se intentan tapar con ruido, con urgencia, con la ansiedad de no sentir. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando el narcisista, tras tu partida definitiva, entra en un frenesí por encontrar algo más. No una nueva pareja por amor, no un vínculo genuino por conexión. Lo que buscan es un sustituto inmediato, una fuente de atención, una presencia que calme el temblor interno de no tener a nadie que los refleje. Lo más cruel es que esta búsqueda no tiene pausa. Puede empezar incluso en plena madrugada, en esa misma cama que aún guarda rastros tuyos, abren aplicaciones de citas, revisan redes sociales, contactan viejos conocidos, no porque extrañen a esas personas, sino porque necesitan que alguien, quien sea, les devuelva esa sensación artificial de valía, de estar vivos, de seguir siendo deseables. Pero esa urgencia es hueca. Lo que obtienen son migajas de validación que se desvanecen al amanecer. Y entonces el ciclo se repite, porque lo que buscan no existe afuera. Lo que les falta no se puede adquirir con nuevos cuerpos ni con frases seductoras. Les falta una estructura interna que les permita estar con ellos mismos sin desintegrarse. Para ti, observar desde lejos este comportamiento puede resultar confuso. Puedes pensar, ya encontró a alguien más, ya me olvidó. Pero eso no es olvido, es fuga. Es el intento desesperado de apagar la alarma interna que suena cada vez que están solos. Y cada nueva persona con la que se cruzan no es una relación, es una transacción emocional, una forma más de evitar el duelo que no quieren, no pueden, no saben enfrentar. Y lo más importante, eso no habla de ti, habla de su vacío, de su incapacidad de sostener una despedida sin buscar inmediatamente una distracción. Porque mientras tú transitas tu proceso con dignidad, aunque duela, ellos corren hacia lo primero que les prometa olvidar, aunque sea por unas horas. Y si esa rapidez para rehacer su vida fuera solo un intento de no quedarse solos con lo que son cuando nadie los mira, a pesar de toda esa urgencia por reemplazarte, por aparentar que nada les afecta, hay una parte que no se logra apagar, la obsesión. Pero no es una obsesión romántica. No nace del amor ni del deseo de reconexión sincera. Es una fijación cargada de rabia, de impotencia, de envidia, porque lo que esperaban era tu caída. Esperaban que al irte te quebraras, que suplicaras, que regresaras rota, que no supieras cómo seguir sin ellos. Pero no ocurrió así. Ver que sigues, que respiras con más calma, que duermes mejor, que poco a poco recuperas tu luz. Eso no les genera tristeza, les despierta furia, porque en su mundo interno tu bienestar sin ellos no es prueba de tu fortaleza, sino una amenaza directa a su ego. ¿Cómo puedes estar mejor si ya no estás bajo su control? ¿Cómo te atreves a reconstruirte si ellos habían asumido que sin su presencia tu mundo se derrumbaría? Y entonces la obsesión crece. Mira su nombre en visitas a tus redes sociales. Sientes esa energía densa, ese impulso de controlar desde lejos, de espiar sin interactuar. Pueden buscar cualquier excusa para volver a tu órbita, aunque sea simbólicamente. No porque quieran acercarse, sino porque necesitan reconfirmar que aún pueden influir en ti, que todavía tienen algún poder, aunque sea solo provocando una reacción mínima. Pero lo que más duele para ellos
es ver que ya no reaccionas, que ya no buscas explicaciones, que ya no juegas su juego. Porque cuando el narcisista se da cuenta de que ha dejado de ser el centro de tu universo, algo dentro de él se rompe. No saben cómo habitar ese lugar donde tú eres libre, donde ya no giras alrededor de sus vacíos, donde tu vida no se explica en función de su presencia o ausencia. Y si esa mirada obsesiva sobre ti no es señal de importancia, sino evidencia de que tu partida dejó un hueco que ni siquiera ellos logran nombrar, en algún punto lo inevitable sucede. El narcisista ya no puede sostener la imagen de víctima elegante, ni el papel de quien simplemente siguió adelante. Y entonces emerge una forma particular de enojo, una mezcla turbia de rabia y autocompasión. No es un enojo activo, explosivo, sino una furia pasiva, llena de resentimiento. Una sensación de haber sido traicionados, abandonados, expuestos, no por lo que tú hiciste, sino porque ya no estás allí para contener sus grietas. No es que asuman responsabilidad. No llegan a decir esto lo causé yo. Al contrario, su relato interno se construye desde una idea distorsionada. Tú fuiste quien los dejó solos con sus demonios. Tú fuiste quien se atrevió a soltar la cuerda. Y eso, en su lógica, no es una decisión legítima de autocuidado. Es un acto imperdonable. Comienzan entonces los discursos internos de victimismo inflamado. Yo que le di todo, yo que la salvé, yo que estuve ahí cuando nadie más lo hizo. Frases cargadas de dramatismo que no reflejan el vínculo real, sino la narrativa que necesitan construir para no asumir su parte. En su interior, la rabia no se dirige hacia ellos mismos, sino hacia ti, porque les quitaste el control, porque les diste el mensaje más doloroso para su estructura: puedo vivir sin ti. Y esa idea, por más simple que suene, es devastadora para alguien que construyó su identidad en torno a ser imprescindible, no por amor, por poder, por necesidad de dominación emocional. Este enojo enmascarado se expresa en formas diversas, a veces con comentarios sarcásticos en común, a veces con nuevas relaciones rápidas que intentan demostrar que ya superaron todo. Otras, con un silencio cargado de intención, de esos que no buscan paz, sino castigo. Pero siempre hay un subtexto: te culpan por haberlos dejado enfrentarse con lo que siempre evitaron mirar. Y si esa rabia disfrazada de pena no es más que el resultado de una herida que no sanaron nunca y que tú dejaste de sostener por ellos, después del ruido, del drama emocional, de los intentos de reemplazo, de las rabietas encubiertas y las proyecciones disfrazadas de dignidad, llega el momento en que todo se apaga. Y ahí, en esa calma forzada, aparece lo que realmente les aterra: el tedio. Un aburrimiento existencial que no tiene forma ni nombre, pero que se instala como un peso en el pecho. Porque cuando el narcisista ya no tiene público, ni conflictos que lo mantengan ocupado, ni alguien a quien manipular, se enfrenta con lo que queda, nada. No es solo una sensación de vacío, es una pérdida total de sentido, porque toda su energía estaba orientada hacia afuera. Su identidad dependía de cómo los demás los veían, de lo que conseguían provocar, de las reacciones que generaban. Y ahora, sin testigos, sin un reflejo constante que les devuelva una imagen, descubren que no hay núcleo, que todo lo que construyeron fue para sostener una imagen que sin ojos ajenos se desvanece. El dormitorio en este punto ya no es campo de batalla ni santuario de poder. Es solo un espacio estancado, cargado de una ausencia que no saben habitar. La cama ya no ofrece placer, ni el espejo devuelve orgullo. Todo se vuelve una rutina vacía, un intento de simular normalidad mientras por dentro la estructura se agrieta. Y ese tedio no es pereza. Es dolor reprimido, es una desconexión tan profunda que ni siquiera el cuerpo sabe qué hacer con él. Y aunque por fuera sigan funcionando, trabajando, hablando, saliendo, algo dentro ya no responde.
porque el motor principal, la constante necesidad de validación externa, se ha agotado, porque tú, que eras una fuente poderosa de atención emocional, ya no estás, y aunque intenten reemplazarte, ninguna novedad logra ocultar la evidencia. Nunca aprendieron a estar consigo mismos. Nunca construyeron un sentido que no dependiera del otro. Y si ese cansancio que los invade no es falta de energía, sino el reflejo de una vida entera construida para no sentir por fuera, todo parece seguir igual. Publican frases motivacionales, comparten fotos sonriendo, se muestran activos, independientes, incluso espirituales. Pero por dentro el paisaje es otro. Lo que antes era una máscara social, ahora se ha vuelto una armadura. No para proteger lo que sienten, sino para esconder que ya no sienten casi nada. Porque lo más devastador para el narcisista no es perderte. Es no poder sostenerse sin alguien que les recuerde quiénes creen ser. La ausencia total de tu energía desactiva su sistema, literalmente, porque tú no eras simplemente una pareja. Eras el eje alrededor del cual orbitaban sus gestos, sus planes, su identidad relacional. En tu presencia podían mantener viva la ilusión de importancia, de poder, de control. Pero sin ti ya no hay juego, ya no hay espejo. Y sin ese reflejo no hay personaje que interpretar. Lo que queda es un estado de desorientación profunda. Caminan por la casa, entran al dormitorio, se sientan en la cama donde alguna vez sintieron dominio y todo se siente hueco. Ni los objetos los conectan, ni los recuerdos les ofrecen consuelo. Porque no extrañan la relación como tú la viviste. Extrañan lo que tú provocabas en ellos, el efecto que tenías, la forma en que podías sostener sin saberlo su falso yo. Es en este punto donde el autoengaño comienza a desmoronarse, donde empiezan a preguntarse en silencio si no habrán sido ellos los que arruinaron todo, si no fue su propia incapacidad de sentir la que hizo que tú un día simplemente dejaras de intentar. Y aunque no lo digan, aunque jamás lo admitan frente a nadie, esa sospecha duele. Duele como duele la verdad cuando golpea la puerta a solas, de noche, sin escapatoria. Y si lo que más les cuesta no es que ya no estés, sino que finalmente te hayas convertido en alguien que no necesita volver. Hay verdades que no necesitan ser gritadas para hacer efecto. Una de ellas es esta: la vida interna del narcisista, después de tu partida definitiva, no es un campo en calma. Es una tormenta encapsulada, silenciosa, invisibilizada por la máscara del todo está bien, pero brutalmente real cuando nadie los observa. Porque lo que tú te llevaste no fue solo tu presencia, fue también su estructura de funcionamiento. Y sin eso, se quedan girando en un vacío del que no saben salir. No piensan en ti como tú podrías imaginar. No dicen la extraño con honestidad. No formulan un arrepentimiento sincero. Lo que sienten es más crudo, más primitivo, más egoísta. Estoy terriblemente solo, no tengo control, no tengo poder, no tengo espejo. Esa es la verdadera narrativa. Y esa soledad que antes creían poder administrar con nuevas conquistas, con ruido, con rutinas, se vuelve una condena interna. Pero esa condena no es tuya. No es tu responsabilidad. No tienes que cargar con la culpa por un vacío que no creaste, ni sostener el peso emocional de alguien que nunca estuvo dispuesto a hacer el trabajo real de mirarse por dentro. Tú amaste, tú cuidaste, tú diste, y cuando viste que nada de eso era suficiente para crear una relación recíproca, tuviste el valor de cerrar la puerta. No por ego, no por revancha, por dignidad. Hoy, mientras ellos repiten patrones, buscan validaciones huecas o se aferran a ficciones que les permitan sobrevivir sin presencia real, tú caminas un camino distinto, tal vez más lento, tal vez más doloroso, pero profundamente tuyo. Uno donde el silencio no es castigo sino sanación,
donde la intimidad no es un campo de batalla, sino un territorio propio que vuelves a habitar sin miedo. Y eso, aunque ellos nunca lo digan, es lo que realmente los desestabiliza. Que tu vida ya no gira en torno a su ausencia. Que tu historia no se detuvo en su partida. Que tú existes, más plena, más despierta, más consciente, precisamente porque tuviste el coraje de irte. Y si la verdadera victoria no es que te extrañen, sino que tú ya no necesites que lo hagan. Hay una imagen que se repite con frecuencia en muchas historias de ruptura con personas narcisistas. Ese momento en el que desde afuera todo parece haber vuelto a la normalidad. Comparten nuevas fotos, salen con alguien más, ríen con amigos, se muestran activos, funcionales. Y tú desde la distancia puedes llegar a preguntarte, ¿fui yo la que imaginó todo? ¿De verdad les afectó algo de lo que pasó? Pero esa es justamente la trampa, porque lo que ocurre en su mundo interno no tiene traducción directa en sus gestos externos. Ellos no muestran dolor, lo niegan, lo maquillan, lo proyectan. Y esa actuación les sirve no para sanar, sino para no colapsar. Porque si se permitieran sentir siquiera una fracción de lo que reprimen, se derrumbarían. No tienen herramientas para sostener el duelo como tú lo haces. No tienen la estructura emocional para evitar el dolor sin recurrir al castigo, la negación o la culpa externa. Por eso crean una escenografía, una versión pública de su vida que intenta silenciar lo que en realidad no cesa de gritar cuando están solos. Y si esa aparente estabilidad no es paz, sino supervivencia emocional disfrazada, con el tiempo, muchas personas se preguntan si su salida marcó alguna diferencia real, si dejar ese vínculo cambió algo más allá de su propio camino. Si el otro alguna vez entendió, aunque sea un poco, el daño que causó, y la respuesta es compleja, porque aunque nunca lo admitan, aunque jamás te den la validación explícita de tus heridas, en su silencio hay huellas. En su incapacidad de quedarse solos sin derrumbarse, hay señal de lo que perdiste y ellos no supieron cuidar. Porque fuiste importante no por cuánto te necesitaban, sino por lo que tu presencia revelaba, su incapacidad de amar sin controlar, su dificultad para recibir sin devorar. Y eso, aunque ellos lo nieguen hasta el final, queda inscrito en su historia. No como una lección aprendida, porque no todos aprenden, pero sí como un quiebre que nunca lograrán narrar del todo. Y si ya no necesitas esa confirmación porque tu paz actual vale más que cualquier admisión tardía,